Saludos a los estudiantes del Colegio de Ingenieros ESCO. Esta vez para desarrollar el primer tema de literatura, titulado Teoría Literaria, les habla el profesor Nilton del Carpio. Empecemos. Los objetivos son básicamente establecer la importancia de la literatura en el conocimiento del mundo. ¿Por qué es importante la literatura? Conocer también la belleza de la literatura y las notables diferencias entre prosa y verso. Y finalmente precisar las características de cada género literario en forma precisa a través de diversos ejemplos. Una pequeña reflexión. Todos nosotros tenemos una idea clara o una noción más o menos precisa de lo que es la literatura. Para empezar, la literatura es un arte. Y todos sabemos qué cosa es un arte. Ese arte justamente consiste en la expresión de la belleza a través de la palabra, como vamos a ver más adelante. Pero primero, iniciemos con una pequeña reflexión. Una sociedad cuyos individuos no leen es una sociedad de bárbaros, afirmó Mario Vargas Llosa en el discurso que pronunció cuando fue nombrado doctor honoris causa de la UPC el año 2001. Esta afirmación, entre otras de igual o mayor trascendencia, fueron sustentadas de manera brillante por nuestro escritor más laureado y reconocido, y no es para tomarlo a la ligera. Evaluemos rápidamente la frase citada. Una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es el conjunto de personas que conviven y comparten la misma cultura, para lo cual cumplen con una serie de normas que les permite relacionarse eficazmente y sin conflictos que pongan en riesgo la convivencia mencionada. La sociedad es un grupo, un conjunto de personas a la cual todos hemos aprendido a querer y valorar. Individuos que comparten la misma cultura. Entonces, ¿qué es cultura? Aquí viene el detalle. Cultura es el conjunto de conocimientos y costumbres adquiridos y acumulados a lo largo de la vida en convivencia con los miembros de la misma sociedad. Es este conjunto de conocimientos y costumbres el que otorga a los miembros de la misma sociedad una identidad determinada. Alguna vez alguien dijo que cultura es todo aquello que el hombre había creado en todos los campos. Las artes, la ciencia y todo lo que el hombre ha creado y valorado a través de su existencia, eso viene a ser cultura. Por lo tanto, la lengua es un bien cultural y la literatura también es un bien cultural. ¿Qué es la literatura? Hay muchísimas definiciones de literatura. Desde los tiempos más remotos, la palabra literatura procede de la voz latina litera, que significa letra, y antiguamente era concebido como todo aquello que estaba escrito. Después, una serie de filósofos han desarrollado también esfuerzos para definir la literatura. Un escritor francés, Jean-Paul Sartre, tiene todo un libro que se titula justamente ¿Qué es la literatura? En la actualidad, como vamos a ver más adelante, el concepto de literatura está muy vinculado con la noción de ficción, de creación, por lo cual la literatura viene a ser todo aquello que constituye una obra de ficción o de creación de parte del autor. La literatura es la forma de expresión artística que se realiza a través de la palabra y, por extensión, una obra literaria es toda aquella creación artística que se realiza mediante el empleo de la lengua con una muy clara intención estética. Toda expresión literaria tiene que plasmarse y tiene que darse necesariamente a través de una lengua. Todo arte de ficción realizada con la palabra se denomina actualmente literatura. Todo arte de ficción, una novela, un cuento, un poema, un drama, etc., constituyen literatura porque son obras básicamente de ficción. Los estudios literarios. Esto está muy vinculado con la literatura, porque si entendemos que la literatura es arte, hay que entender que existen algunas disciplinas que se encargan de realizar los estudios justamente de ese arte, o sea, los estudios literarios. Los estudios literarios básicamente son tres: la teoría literaria,
la crítica literaria y la historia literaria. La teoría literaria estudia y trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario. No busca decir cómo debe ser la literatura, sino cómo es la literatura y qué función cumple en la vida del hombre. Se ocupa de los aspectos más generales de la literatura. La crítica literaria, en cambio, enjuicia y valora las obras literarias, analiza las obras utilizando métodos apropiados según la naturaleza artística de éstas y apoyándose en la teoría literaria. Estudia, podríamos decir, los aspectos más particulares, los que tienen que ver directamente con una obra o con un escritor determinado, mientras que la historia literaria establece la evolución e interrelación de las literaturas en el mundo. Además, estudia los procesos específicos, por ejemplo, el proceso de las literaturas española, rusa, italiana, china, francesa, etc. Estudia los aspectos cronológicos, podríamos decir, de la literatura. En este cuadrito se ve algo parecido a lo que ya hemos mencionado. Los estudios literarios, teoría literaria propone reglas para la composición de textos literarios, establece los parámetros de los géneros literarios, las figuras literarias, la versificación, etc. Estudia, como ya dijimos, los aspectos más generales del fenómeno literario, mientras que la crítica literaria que está relacionada con ella es el aparato reflexivo de la producción literaria. Analiza e interpreta los textos literarios, buscando en ellos significados específicos. Estudia los aspectos más particulares del fenómeno literario. Y la historia literaria periodifica la producción literaria del mundo a partir de literaturas nacionales, en movimientos, escuelas, generaciones literarias, etc. Se ocupa del aspecto cronológico y evolutivo de la literatura. Hay una notable distinción entre la literatura y estudios literarios. La primera es creadora y constituyente de un arte. Su objeto es la literatura entendida como los estudios literarios, además de poseer la categoría de ciencia. La segunda es una especie de saber o deducción. Su objetivo es buscar regularidades y extraer sus principios de la literatura. Especialmente hablamos de diversos discursos literarios. Vamos a ver ahora la diferencia entre prosa y verso. En la creación literaria podemos hallar dos formas de expresión, la prosa y el verso. Todos nosotros desde la primaria hemos oído hablar de las diferencias que hay entre prosa y verso en la creación de las obras literarias. La prosa es una forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos y no está sujeta como el verso a medida y cadencias determinadas. Constituye el lenguaje más o menos natural que utilizamos en la comunicación. La prosa es una forma de la lengua escrita definida por oposición al verso hacia atrás, con figuras que se agrupan en el llamado paralelismo. Se ha definido la prosa por oposición al verso porque aquella no tiene ni ritmo métrico, ni repetición, formas fijas, ni periodicidad, rima, como aquel. Ritmo, repetición y periodicidad son justamente los elementos caracterizadores de la poesía. Las formas del lenguaje literario vienen a ser entonces la prosa y el verso. Estaba el maestro explicando la diferencia entre la prosa y el verso. Este texto también lo tienes en tu libro. De ahí lo he tomado para poderlo comentar. La prosa y el verso se diferencian porque, aunque ambas expresen la misma idea, en la prosa no existe rima, mientras que en el verso sí existe rima. Por ejemplo, si yo digo, en la cima de aquel cerro estaba un hermoso becerro, de cuyo cuello cuelga un sonoro cencerro, es un verso porque existe la rima entre sus frases. Si en cambio digo, en el tope de esa montaña hay un joven toro que tiene colgada del cuello una campana muy sonora, estoy expresando la misma idea, pero sin rima y por lo tanto es prosa. Presta atención, la prosa y el verso son estructuras verbales en que se puede construir un discurso literario o no literario. Por tradición, el verso ha sido la forma adecuada para el discurso literario, pero ello ha cambiado mucho, pues en la actualidad existen el verso libre y la prosa poética, que son expresiones un poco más de vanguardia, digamos un tanto más modernas, que actualmente utilizan los escritores para poder expresar también su arte creativo. Fíjate en este esquema, que es un resumen de todo lo que estamos comentando. La literatura comprende entonces obras en prosa y obras en verso. Las obras en prosa se presentan sin medición por sílabos, sin rima y sin ritmo.
en un lenguaje bastante coloquial, casi natural. En cambio, el verso presenta medidas por sílabas, o sea, lo que viene a ser la métrica, con la presencia de rima, que puede ser consonante o asonante. La rima consonante es cuando se repiten vocales y consonantes a partir de la última vocal tónica de cada verso, y la rima asonante es aquella donde solamente se repiten las vocales a partir de la última vocal tónica de cada verso. Ya lo vamos a ver más adelante en composiciones concretas, pero eso viene a ser lo que sería la teoría. Resumiendo, ¿no? ¿Qué diferencias existen entre prosa, verso y prosa poética? Ya hemos adelantado algunas de las más importantes, sin embargo ahora lo vamos a ver de manera más analítica. La prosa. La prosa es la forma habitual de escribir, como ya hemos dicho. Se escribe ocupando todo el reglón, los enunciados se disponen de forma continua, no posee un ritmo especial, las oraciones no tienen el mismo número de sílabas. Pueden variar considerablemente las oraciones en cuanto se refieran a su naturaleza. Eso es la prosa. Ahora veamos el verso. El verso constituye una unidad más ordenada respecto a la prosa. Esa unidad se llama poema. Cada línea de un poema constituye el verso. Los versos se agrupan en estrofas. Cada paquete de versos se llama estrofas. Y el conjunto de estrofas constituye una unidad que se llama poema. Las estrofas forman poemas. Veamos este pequeño texto de Carlos Reviejo, Sinfonía Blanca. Albores del día, llegaron llamando, desde mi ventana se ve todo blanco. Blancos los caminos, blancos los tejados, la veleta blanca y blancos los campos. La tierra coqueta se cubrió de un manto de algodón ligero, blanco, blanco, blanco. De repente se ve un paisaje donde ha nevado. Muy bonito el poema. Veamos ahora el asunto de la prosa poética. La prosa poética no es igual que el poema en prosa. La prosa poética corresponde al segundo tipo de obras líricas que existen. Se distinguen del poema por estar escritas en prosa y del cuento o del relato porque su finalidad no es específicamente narrar hechos, sino transmitir sensaciones, impresiones, visiones del mundo de parte del escritor. Los poemas pueden estar escritos en pequeñas unidades comunicativas llamadas versos, o siguiendo la forma natural de comunicación llamada prosa. En el primer caso se trata de poemas en verso y en el segundo de prosa poética. Eso es bien claro acá, ¿no? Bien, continuemos entonces mientras el piratita sigue observando detenidamente la diferencia que hay entre prosa, verso y prosa poética. En estos fragmentos, en prosa y en verso, se observa el mismo tópico, la descripción apasionada de una dama, objeto de amor y deseo. Siempre entre los seres humanos va a haber siempre una especial atracción que en ciertos momentos de la vida se va a hacer muy esencial, especialmente a partir de la juventud, ¿no? Atracción de lo que llama por el sexo opuesto. Acá Gabriel García Márquez, en este bonito fragmento del amor en el tiempo del cólera, describe la belleza de una dama, tomado del texto de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Florentino Ariza la esperaba maravillado, la perseguía sin aliento, tropezó varias veces con los canastos de la criada que respondió a sus excusas con una sonrisa, y ella le había pasado tan cerca que él alcanzó a percibir la brisa de su olor, y si entonces no lo vio, no fue porque no pudiera, sino por la altivez de su modo de andar. Le parecía tan bella, tan seductora, tan distinta de la gente común, que no entendía por qué nadie se trastornaba como él con las castañuelas de sus tacones en los adoquines de la calle, ni se les ordenaba el corazón con el aire y los suspiros de sus volantes, ni se volvía loco de amor todo el mundo con los vientos de su trenza, el vuelo de sus manos, el oro de su risa. No había perdido un gesto suyo, ni un indicio de su carácter, pero no se atrevía a acercársele por el temor de malograr el encanto. Sin embargo, cuando ella se metió en la bullaranga del portal de los escribanos, él se dio cuenta de que estaba arriesgándose a perder la ocasión anhelada durante años. Esa es la manera como describe la belleza de una bella dama. Ahora veamos el texto de un poeta.
Garcilaso de la Vega, soneto 23. En tanto que de rosa y azucena se muestra la calor en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco y niesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Garcilaso de la Vega, famoso soneto de Garcilaso porque desarrolla el tema del amor cortés, platónico, y el tópico latino, carpe diem, aprovecha el día. Estos textos se han tomado de tu mismo libro para que lo puedas ver y apreciar de manera más natural en tu libro. Ahí lo vas a encontrar. Otros ejemplos de textos literarios. Texto literario épico. Ya desde pequeños, nosotros empezamos a tener un conocimiento preciso de la literatura, y empezamos justamente con el clasicismo, o sea, la época del gran Homero. Y Homero es autor de grandes obras, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada nos narra algunos pasajes de la guerra de Troya, mientras que la Odisea nos cuenta el retorno de Odiseo hasta su patria Ítaca. Un aspecto muy importante de la Ilíada es el feroz combate que libra Héctor con Aquiles. Veamos, dice acá: entre tanto el veloz Aquiles perseguía y estrechaba sin cesar a Héctor, como el perro va en el monte por valles y cuestas tras el cervatillo que levantó de la cama, y si éste se esconde azorado debajo de los arbustos, corre aquel rastreando hasta que nuevamente lo descubre. De la misma manera el pelión de pies ligeros no perdía de vista a Héctor. Cuántas veces el troyano intentaba encaminarse a las puertas dardánidas al pie de las torres bien construidas, por si desde arriba le socorrían disparando flechas. Otras tantas Aquiles adelantándose le lo apartaba hacia la llanura, y aquel volaba sin descanso cerca de la ciudad, como en sueños. Ni el que persigue puede alcanzar al perseguido, ni éste huir de aquel. De igual manera, ni Aquiles con sus pies podía dar alcance a Héctor, ni Héctor escapar de Aquiles. ¿Y cómo Héctor se hubiera librado entonces de las parcas de la muerte que le estaba destinada, si Apolo, acercándosele por la postrera y última vez, no le hubiese dado fuerzas y agilizado sus rodillas veloces? Una breve consideración que quizás no sepas. Tanto la Ilíada como la Odisea son composiciones en verso, solo que en ediciones modernas como esta, muchas veces los editores prefieren utilizar la prosa para que los lectores podamos comprender mejor el sentido de la historia. Sería más complicado para un lector no habituado a la lectura literaria tener que analizar y comprender una obra en verso. Por esa razón muchas ediciones aparecen prosificadas, pero no te olvides, es una obra en verso. Aquí sí tenemos un cuento verdadero, de Antonio Gálvez Roncero, escritor peruano. Espejismo. Le contaron al gobernante de un país que todas las mañanas un hombre, al parecer loco, llegaba arrastrando a sus andrajos hasta el borde de un basural de las afueras de la ciudad. Instalaba ahí un fogón de piedras y se ponía a preparar sus alimentos en una olla, que en realidad la olla siempre estaba vacía, y que después el hombre fingía verter parte de los imaginarios alimentos en un plato y simulaba comer. El gobernante, transpirando de sospechas, decidió ver al hombre. A la mañana siguiente, luego de observar oculto y desde cierta distancia lo que hacía el hombre hasta el instante en que se llevaba la primera cucharada a la boca, el gobernante salió de su escondrijo y se acercó, seguido por el silencio de su numerosa comitiva. «Soy el que gobierna este país», le dijo al hombre. Sentado al pie del humilde fogón, el hombre levantó la mirada y observó al gobernante, pero no dijo nada. Enseguida cogió la olla y otro plato, simuló verter en este un poco del supuesto contenido de la olla y añadió una cuchara. «Sírvase, señor», le ofreció el plato al gobernante. Convencido de que el hombre estaba loco, el gobernante hizo una mueca de enojo y resueltamente comentó: «Esto es una locura», y se alejó deprisa. Y no pudo oír que el hombre decía con voz triste, fatigada: «No es locura, señor, es pobreza». Historia para reunir a los hombres, Antonio Gálvez Ronceros. Una bonita reflexión, ¿no?
Muy interesante. Estos textos, repito, también lo tienes en tu libro para que lo puedas leer con bastante tranquilidad. Textos literarios en verso, en lírico, en prosa poética, Platero y yo. La viñeta número 22. Veníamos los dos, cargados de los montes, Platero de Amorajut, yo de lirios amarillos. Caía la tarde de abril, todo lo que el poniente había sido cristal de oro era luego cristal de plata, una alegoría lisa y luminosa de azucenas de cristal. Después el vasto cielo fue cual un zafiro transparente trocado en esmeralda. Yo volvía triste. Ya en la cuesta, la torre del pueblo coronada de refulgentes azulejos cobraba, en el levantamiento de la hora pura, un aspecto monumental. Parecía de cerca como una giralda, vista de lejos, y mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella un consuelo melancólico. Retorno. ¿A dónde? ¿De qué? ¿Para qué? Pero los lirios que venían conmigo olían más en la frescura tibia de la noche que se entraba, olían con un olor más penetrante y al mismo tiempo más vago que salía de la flor sin verse la flor, flor de olor solo que embriagaba el cuerpo y el alma desde las sombras solitarias. Alma mía, lirio en la sombra, dije, y pensé de pronto en Platero, que aunque iba debajo de mí, se me veía como si fuera mi cuerpo olvidado. Juan Ramón Jiménez. Décima o Espinela. Esta composición es bastante conocida también por los estudiantes, es bastante aleccionadora. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron mano de fierro, y por ser tan mataperro, a cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo, sacaba 10 en aseo y 11 en aprovechamiento. De la conducta ni cuento, pues para colmo de mal, era mi voz general, chócala para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en lingua y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca y en bolitas el primero. En aritmética, 0, en geografía igual, 12 en examen oral, 13 en examen escrito, si no me soplan, repito, en el colegio fiscal. Con esa nota mezquina terminé mi quinto al tranco, tiré el guardapolvo blanco y hoy, parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron nombre egregio, yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. Nicomedes Santa Cruz. Tarea para el cuaderno, mira, te propongo un reto literario, un reto muy bonito. Elabora 2 textos pequeños en prosa y en verso sobre el tema del amor y cariño que sientes por tu madre. Sigue los ejemplos anteriores. No necesito que sean muy extensos, a lo que alcance tu creatividad en un promedio de 10 a 12 líneas. Mejor 10 líneas para que sirva como referencia. Eso sería todo. Bueno, te agradezco bastante por tu atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.